Bien, entonces el día de hoy vamos a ver, sigue lo que es carpintería de madera, lo que sería la parte del cálculo lo que es el cálculo de lo que es la obra blanca. Lo que habíamos visto en la anterior clase era algo similar, una ventana similar. Esto ha entrado el anterior semestre, entonces no se veía nada difícil. O sea, la verdad, la figura es bastante, no es tan complicada. Lo complicado aquí era pues que se llama, o sea, si se dan cuenta, no nos da esta medida. Esta medida de acá era como una incógnita, o sea, no, la medida de acá también. Y muchos han perdido tiempo allí, digamos, ¿no? O sea, es como que faltaba datos, por así decirlo. Porque sin esas dos medidas, pues exactamente no sabes cuánto mide tu ventana, no sabes cuánto mide este lado de acá, pero tienes las medidas totales, ¿no? Les da de dato las medidas totales nada más. Pero no nos da esto, y simplemente nos da esto, ¿no ve? Entonces, lo complicado quizás de este ejercicio era pues calcular estos dos valores, que obviamente si no te daban, pues vos podrías haber hecho una suposición, ¿no? Por así decirlo, desde mi punto de vista, yo creo que la mejor suposición era hacer esto, ¿ok? Que es la forma en la que vamos a resolver, ¿ok? Si acá nos da 0,6, que es la medida desde este punto hasta este punto, si te das cuenta casi a ojo es la mitad de tu ventana, no ve que sería de tu batiente. Entonces, si estamos en la mitad, quiere decir que este otro lado también es 0,6. No estamos hablando en metros. Si esto es 0,6, lo sobrante, que sería la longitud desde este punto hasta este punto, sería los 1,88 menos 0,6 y menos 0,6. ¿No ve? Y todo este cálculo de acá sería esta longitud de acá. Obteniendo esta longitud de acá, como es un arco, entonces a este lado también va a ser lo mismo. ¿No ve? Como ya tenemos 1,2 y esta longitud, podemos calcular el 2,5 menos estos dos valores, tendríamos también esta longitud de acá. ¿No ve? Que no conocemos ahora, pero vamos a conocer. Ok, lo primero era quizás eso hacer, ¿no? Para poder realizar rápidamente el ejercicio, porque sin medidas pues uno se traba y se tranca, ¿no? No sabe qué hacer, está queriendo hacer, pero llega a este punto y pues ya hasta ahí nomás se llega, ¿no? Hasta ahí nomás llegan y ya empiezan a dudar qué valor poner, qué valor no poner. Bien, y esto creo que era como un errorcito, ¿no? ¿Sí? Por si acaso. Creo que no entraba en el cálculo, aunque si quieren podrían haberlo hecho, pero yo no lo voy a tomar en cuenta este pequeño pedacito. ¿Ok? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer podría ser calcular estas longitudes, ¿no? Y podríamos ponerlas acá directamente, ¿no? Para no estar haciendo un cálculo tedioso. Ok, entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos calcular primeramente, o podemos asumir rápidamente que esta longitud de acá también es 0,6. ¿Ven? Y vamos a hacer eso entonces, lo primero.
ver. Ya. Entonces, asumiendo que esto es 0,6, podemos copiar uno de estos valores de acá. Listo. Ya. Listo. Bien, entonces lo primero que estamos haciendo es asumir que este valor es 0,6. Lo segundo sería calcular esta distancia, ¿no ven? Como les había mencionado anteriormente, que sería desde este punto hasta este punto, que va a ser prácticamente la misma distancia de este punto a este punto. Entonces tendríamos lo siguiente: si tengo 0,6 más 0,6 sería 1,2 y mi distancia de acá es 1,88. 1,88 menos 0,6 menos 0,6, tengo un valor de 0,68. ok, que esa distancia viene desde este punto. Vamos a darle un zoom, que sería desde este punto hasta este punto. ok, entonces tendríamos lo siguiente: ya. Entonces decimos que esto es 0,68. Lo cual, si tenemos eso, pues también tenemos este lado de acá, ¿no ven? Entonces no vale la pena volver a colocar o acotar esta parte, porque sabemos que es un cuarto de un arco, ¿no ven? Listo. Entonces, para calcular esta longitud de este lado, necesito restar, ¿no? Que sería 2,5 menos 1,2 menos 0,68. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 2,5 menos 1,2 y menos 0,68. ok, entonces tenemos un valor de 0,62. entonces podríamos colocar ese valor, ¿no? Que sería este de acá, desde este punto hasta este otro punto. ok, listo. Y decimos que eso es 0,62. Y listo. Una vez hecho eso, se dan cuenta, ya tenemos todas las medidas necesarias y ya se podría hacer el cálculo rápidamente. ok, entonces podemos hacer el cálculo rápidamente en función de estas medidas. Lo primero que tienen que hacer, como ya les había recomendado anteriormente, es siempre aumentar
estas extensiones o aletas, ¿no? Que es para que se empotre la ventana al muro. Ok, y acá podríamos aumentar otra más. Entonces podríamos tener 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y habíamos dicho que estos tienen que tener una medida de 5 centímetros. Lo que serían metros 0,05 metros. ¿No ve? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso. Lo segundo es enumerar. ¿No ve? Lo segundo es enumerar. Para eso tenemos que colocar, ¿no? Podríamos decir que este puede ser nuestro elemento 1. Este puede ser nuestro elemento 2. Podríamos llamar a este nuestro elemento 3. Este de acá podría ser nuestro elemento 4, solo hasta allí. 4. Nuestro elemento 5 podría ser este, hasta acá. Y como es paralelo a este también va a ser nuestro elemento 5. A ver, 5, 5. Posteriormente tenemos el valor de 6, que podría estar por acá. Podría ser este nuestro 7. Este va a ser el arco, ¿no? Listo. Después, ¿qué más tenemos? Podremos colocar estos de acá. Tenemos 3, podría ser nuestro 8. Estos dos de acá, nuestro 9. Después tenemos estos 4 de acá en X, ¿no? Este sería uno, este sería otro y otro. Podría ser nuestro 10. Este de acá podría ser nuestro 11. Y por último tenemos este de acá y este de acá, podría ser nuestro 12. Y este de acá con este de acá, que podría ser nuestro 13. Entonces tendríamos 3 elementos, ¿no? Obviamente puede estar enumerado de diferente manera, pero tendríamos los 13 elementos incluido el arco, como 14, ¿no? Que hay que hacer el cálculo. Ok, lo primero que tienen que hacer es eso, ¿no? Y obviamente tienen que colocarle las extensiones correspondientes, ¿no ve? Que son los que tienen que medirse también. Ok, nada más. Este trabajo pues yo ya lo he hecho acá. Entonces acá ya está enumerado todo. Y acá está, ¿no? Entonces dice que este va a ser nuestro elemento 1. Todo este largo de acá. Este va a ser nuestro elemento 2. El 3. Que es el 4. El 5. Este también es 5. Este es nuestro 6. 7. El arco. El 8, los valores 8. 9. Acá está el 10, 11, 12 y 13. ¿Ok? Entonces ya está todo enumerado acá. Solo es. Y está aumentado también, ¿no? Las extensiones de 5 centímetros a los costados y en cada cambio de dirección, ¿no? Que es lo que dice la teoría. Entonces, para que se empotre esta ventana a un muro, entonces vamos a colocar estas extensiones a los costados, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué es lo siguiente? Lo que nos faltaría hacer es el cálculo una vez hecho esta parte, ¿no ve? Que no es tan complicada, simplemente es para ayudarse, ¿no? Obviamente pueden ser enumerados de diferente manera o llamados de diferente forma, no hay problema, algunos lo pueden llamar S1,
o sea, soguilla 1, soguilla 2, soguilla 3, y de diferente manera, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular lo que son los bastidores, ¿no? Los bastidores son todos estos elementos de acá, del 1 hasta el 7, ¿no? Todo lo que está con flechas rojas, le he denotado con flechas rojas. Estos son los, hasta el arco incluso, son los bastidores, ¿no? Lo siguiente sería los soguillos, ¿no ve? Que son los más delgados, las líneas delgadas que están con naranja, ¿ok? Que serían el 8, el elemento 9, el elemento 10 y también el elementito 11, ¿ok? Y posteriormente nos faltaría el batiente, que sería este de acá, ¿no? Que sería prácticamente el elemento 12 y 13, ¿ok? Listo. Entonces nos faltaría calcular directamente todo lo que sería el precio de esta ventana, ¿no? Cuánto sería en pies cuadrados, que se mide en esa medida todo, ¿no? Y como ya tenemos las medidas, no es tan complicado. Ok, entonces nos dice para la ventana de madera de la figura, calcular el costo de obra blanca, si la misma tiene una escuadría de 2×3. Entonces la escuadría es 2×3, sabiendo que el metro lineal de 2×4 cuesta 48 bolivianos. Entonces este dato del precio es para el final. Lo primero que necesitamos es escuadría de 2×3 y en base a eso vamos a calcular todo lo que está acá, ¿no? Entonces tenemos esto de acá, ¿no? En donde tenemos marco 2×3 o 2×4. Entonces tendríamos de 2×3 y de 2×4, ¿no? En nuestro caso tenemos que utilizar solo 2×3. Entonces vamos a colocar o marcar lo que tenemos que utilizar, que sería prácticamente esto. A ver. Ya. Bien, entonces tenemos esta escuadría 2×3 y este es marco, es para puerta, marco. Entonces nosotros tenemos solo esto de acá, ¿no? Lo que vamos a utilizar es bastidor de 2×3, batiente de 1,5 pulgadas por 3 y soguillos de 1,5 pulgadas por 1,5 pulgadas. ¿Okay? Bien, entonces empezamos de acá, ¿no? Vamos a utilizar estos tres valores. Empezamos por el bastidor y la ecuación es esta, ¿no? Para calcular en pies cuadrados es el número de piezas, la sección dividido entre 12 por 3.33. Les había comentado que esto era en realidad 3.28, pero considerando las pérdidas es mejor utilizar directamente 3.33, ¿no? Que es como nos da de dato el ingeniero, y multiplicado por la longitud en metros. ¿Okay? Multiplicamos la longitud en metros y ya tenemos todo esto en pies cuadrados. Entonces solo es seguir esta ecuación, nada más, ¿no? Entonces podemos decir rápidamente bastidor, ¿no? Listo. Y podemos tener nuestro primer elemento. Ok, vamos a copiar la ecuación. Listo. Entonces para mí este va a ser mi elemento 1. Y nos vamos al elemento 1. Elemento 1 simplemente tengo 1, que es un único valor también, no se repite dos veces. Entonces tengo la longitud que sería de 2.5 y a ambos lados aumento 5 centímetros, 5 centímetros, que llegaría a 2.60, ¿no? Bien, entonces número de piezas, ya hemos visto, es 1 nada más. La sección, en este caso el bastidor es de 2×3, ¿no?
Listo. Y la longitud, esto lo vamos a hacer rápidamente. Era de 2.5 más las extensiones. Sería 0.05 más 0.05 ambos lados y listo. Ok, podemos calcular que es 1 por 2 por 3 dividido entre 12 por 3.33 por lo que sería la longitud 2.5 más 0.5 y más 0.05 y listo, lo cual nos da un valor en pie cuadrado de 4.329. Podemos redondearlo a dos decimales quizás para no manejar tanto. 4.33. Y lo dejamos ahí, pie cuadrado. Bien, podemos copiar este mismo para no estar complicándonos tanto. Tenemos esto que es 2 y vamos a, lo único que va a variar aquí es la longitud. La escuadrilla sigue siendo 2 por 3 y el número de elementos podría ser uno, podría ser otro, ¿no? Por eso vamos a variarlo. Elemento 2 tenemos, acá está, que es desde acá hasta acá. Ok, entonces tendríamos, si nos damos cuenta bien, tendríamos la longitud de 1.2 más los 5 centímetros de acá y más los 5 centímetros de acá, que es para el empotre al otro bastidor, ¿no ve? Entonces 1.2 más 0,05 y más 0,05. ¿Ok? Tienen que tener cuidado respecto a eso. Entonces número de elementos o número de piezas es 1. Acá habíamos dicho 1.2 más 0.05 y más 0.05. Listo. Lo que nos faltaría es hacer el cálculo. Entonces todo acá normal, lo único que va a variar es la longitud, ¿no? Que prácticamente simplemente sería esta. 1.2 más 0.05 y más 0.05. Listo. Lo cual nos da 2.16. Listo. Ok. Ya tenemos hasta el elemento 2. Nos faltaría el elemento 3. Ok. Copiamos nuevamente. Elemento 3. Número de piezas. Simplemente 1. Que es desde acá hasta acá. Simplemente 1. Y ese tiene una longitud de 0,6 habíamos dicho, ¿no? Listo, colocamos eso 1 y lo único que colocamos acá es 0.6. ¿Y cuánto nos sale? Bien, entonces esto no va a variar nada, simplemente lo único que va a variar es la longitud. Ok, en donde vamos a colocar 0,6 solamente. Calculamos y tenemos un de 0,99. Bueno, directamente a 1 podemos colocar, ¿no? Para no complicarnos tanto. 1. Listo. No, porque 0,999. Directamente 1. Ok, vamos por el 4. Rápidamente tenemos este de acá. Ya. Entonces podemos pegar el mismo. Posición 4. Sabemos que la longitud va a variar. Eso es bastante obvio.
El número de elementos, o número de piezas en este caso diré, es simplemente 1, no hay más. Ahí está 1. Y acá es lo que nos interesa, la longitud en metros. Ok, ya. Quiero que me atiendan siempre esta parte. Para que se den cuenta. Ok. Bien, a ver, lo vamos a hacer con esto. Ya. El elemento 4 va desde ese punto hasta este punto. ¿Ok? No llega hasta el fin, solo llega hasta la mitad de este bastidor. ¿Ok? Solo llega hasta acá. Porque el arco no va a estar desde acá, ¿no? Va a empezar de acá y tenemos que hacer un empotre hasta acá. ¿No ve? Entonces tengo que restarle 2.5 a lo que sería mi elemento 4, y a mi arco tengo que sumarle más 2.05, ¿no? Porque solo tengo hasta este punto el arco, ¿no? La medida, entonces tengo que aumentarle. Ok, o bien dejarlo así simplemente, y o sea, lo correcto es hacer eso, ¿no? Lo que les estoy explicando, porque tiene que empotrarse. Si se dan cuenta, viéndolo bien, tenemos, a ver cómo así decirlo, a ver, tenemos un arco. Vamos a hacerlo grande un poco. Y solamente hasta este punto tenemos que hacer la medida. Este es el batiente, entonces el arco va a introducirse hasta este punto, ¿no? Como empotre. A ver, lo vamos a rayar. Tiene que introducirse ahí, y el otro elemento de acá también tiene que empotrarse a este bastidor, y también va a empotrarse una cierta distancia, ¿no ves? Que sería esta. Entonces, si nosotros sabemos que esto mide 5 centímetros, entonces aumentamos o disminuimos 2.5 a un lado dependiendo de dónde estemos calculando, pero la cuestión es que se empotre 2.5 centímetros de este lado y también de este lado. ¿Ok? Lo correcto es eso, ¿no? Lo legal, para hacer un buen cálculo, ¿sí? Utilizando más que todo criterio. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo voy a utilizar acá para que ustedes entiendan, ¿no? Entonces esto solo va a ser hasta este punto, ¿no ve? Entonces el arco se va a extender hasta acá, y este bastidor de acá se va a extender solo hasta allí, ¿no ve? Hasta la mitad de este bastidor, de este espesor. ¿Ok? Entonces, simplemente eso como aclaración. Entonces, si yo conozco todo lo que es 1.20, la longitud total, ¿no? Desde este punto hasta este punto de acá, sé que es 1.20 porque esto es 0,6 también. Tengo que restarle 2,5 centímetros, ¿no? Que sería 0,025. ¿Ok? Entonces nos vamos acá. A ver. Ya. Listo. Entonces acá tendríamos lo que sería 1.20 menos 0.025. ¿Ok? Listo, entonces calculamos. Sigue siendo 1, no cambia nada, la escuadrilla sigue siendo 2 por 3.
1.2 menos 0.025, lo cual nos da 1.96, ¿no? Redondeando. Pies cuadrados, listo. Posteriormente nos vamos al elemento número 5. Que yo recuerde son 2, ¿no? Entonces está acá. En este caso no hay problema. Viene desde este punto hasta este punto. Y desde este punto hasta este punto. Entonces el elemento 5 son 2, ¿no? Son 2 piezas. Y la longitud es de 1.88. Ok, no hay que restar nada ni aumentar nada. Listo, entonces son en este caso número de piezas 2 y esto es 1.88. Listo. Entonces lo único que varía es esto 2, el resto sigue lo mismo y la longitud. La longitud 1.88. Listo, tengo un valor de 6,26. Listo. Estamos en 6. Lo que nos falta es el elemento 7. Que sería esto de acá. Y el elemento 6 que sería esto de acá, ¿no? Bien, a ver, el elemento 6 podríamos hacer primero, que es lo que nos sigue, ¿no? Habíamos calculado el 5, nos falta el 6. Y el elemento 6 viene desde este punto de acá hasta este de acá. Ok, de ahí hasta acá. Que prácticamente sería los 0.68 más 0.5 a un lado y más 0.5 a otro. Ok. A ver, vamos a ver. Sí. Es lo que sería. Ok. Entonces tenemos 0.68 más 0.5 a un lado y 0.5 a otro, ¿no? De este lado y esto al empotre. Bien, entonces nos vamos acá, copiamos elemento 6, número de piezas habíamos visto que es 1 y la longitud es 0.68 más 0.05. Vamos a analizarlo bien esta parte, ok. Nos veremos acá mejor. ¿Dónde está? Acá. Listo. A ver. Si esta medida de 0.68 es de acá hasta acá, esta medida también sería simplemente desde este punto, esto lo podemos prolongar hasta este punto. ¿No? Esto sería 0.68. Entonces acá habíamos aumentado 5 centímetros y acá también habíamos aumentado otros 5 centímetros, que sería este pedazo que tiene que empotrarse, ¿no? Entonces al 0.68 le sumo 0,05 y 0,05 para que quede bien claro, ¿no? Eso en función a lo que tenemos aquí calculado, porque este arco va a girar, ¿no? Y va a proyectar lo mismo. Entonces está bien lo que habíamos dicho. Entonces acá tendríamos este
un valor más de 0,05. Listo, entonces acá coloco 1, 2 por 3, 12 por 3.33 y acá 0,65. $68 es, no 65. Listo. 0,68 más 0,05 y más 0,05. Listo. Lo cual nos da 1.29, bueno, 1.30 redondeando. Y listo. Ok. Ahora sí hacemos el elemento 7. El cual es este, ¿no? Y nos fijamos la medida exacta, ¿no? Acá nos vemos. Y vemos que acá el 0,62 incluye todo hasta acá, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, al igual que el elemento 4, solo va a llegar hasta este punto. ¿No ve? Porque tiene que medir del arco 2.5 centímetros y de este lado también 2.5 centímetros para empotrarse a este bastidor. Ok, entonces tendría 0,62 menos 0,025. Ok, y listo. Entonces elemento 7 simplemente es 1 y acá sería 0.62 menos 0.025, nada más. Ok, entonces colocamos acá 2.3, sigue lo mismo acá. Esto es lo que ya varía. 0.62 menos 0.025 y listo, lo cual nos da 0.99. También podríamos poner simplemente 1, ¿no? Aunque nos estamos olvidando, creo, de algo, ¿no? Ese 0.62 hay que sumarle, ¿no? El 0,05 de la aleta, ¿no? O la extensión que estamos aumentando. Y restarle el 0,025. Entonces nos estamos olvidando de ese valor. Entonces acá, además de restarle, hay que sumarle, ¿no? 0,05. Entonces calculamos otra vez. Acá aumentamos 0,05. Listo, y ahora sí está bien. Ok. Tendríamos un valor de 1,07 pies cuadrados. Listo. ¿Qué más nos falta? 6, 7, ya. Lo que es la parte de bastidor o el bastidor, prácticamente ya habíamos terminado hasta el elemento número 7, ¿no? Pero nos falta el arco, ¿no? Que es el último elemento. Ya no tenemos enumeración, pero nos faltaría calcular simplemente el arco, para lo cual, si se dan cuenta, todo esto de acá es un cuarto de lo que sería el perímetro de una circunferencia de un círculo, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a calcular eso de la siguiente manera. Ya no tenemos nada más. Hasta el 7 es todo lo que es bastidores. Nos faltaría simplemente el arco. Listo. El arco es un elemento 2 por 3, 12.
lo que tenemos que calcular es la longitud. Y el cálculo de esto podríamos hacerlo de la siguiente manera, ¿no? El perímetro total, vamos a calcular el arco, pero no con el radio exterior ni con el radio interior. ¿Ok? El arco, por lo general, desde mi punto de vista, es mejor si se lo calcula con el radio interior, que sería con el radio intermedio, ¿no? El del medio. Entonces, si todo es 0,68 y sabemos que esto es aproximadamente 5 centímetros, entonces podemos restar, ¿no? 0,68 menos 2,5. ¿No ve? Y ahí tener el radio, ¿no? Y calcular con ese radio al centro. ¿Ok? ¿Qué es lo que sería lo más correcto desde mi punto de vista? Porque hacer con el radio exterior obviamente nos va a dar un valor más grande, y hacer con el radio interior un valor más pequeño. Lo conveniente siempre sería hacer con el radio intermedio, ¿ok? ¿No? Que sería 0,68 menos 2,5 centímetros. Ya, entonces vamos a colocar acá 2 por, en este caso vamos a insertar el valor de pi, ¿no? 2pi por el radio, y el radio habíamos dicho que va a ser 0,68 menos 0,025. Listo. Este sería el perímetro total de una circunferencia, pero nosotros lo dividimos entre 4 porque esta es una cuarta parte de todo lo que sería la circunferencia. A ver, vamos a hacer. Creo que no quiero. Entonces esto está dividido entre 4, ¿no? Nosotros solo necesitamos esta parte de acá. Entonces del perímetro calculado simplemente lo dividimos entre 4 y ya, ¿no ven? Para no estar haciendo tantos cálculos. Y es lo que hemos hecho acá, ¿no? Posteriormente hay que sumarle, como les estaba comentando hace rato, la parte de empotre, ¿no? 2,5 a este lado y también 2,5 a este lado. Ok, entonces le vamos a aumentar 5 centímetros en total, ¿no? Que sería 2,5 por cada lado, y eso en metros sería 0,0, vamos a sumar, ¿no? Más 0,025 y más 0,025, y listo. Tendríamos ese valor, que sería 1 por 2 por 3, lo único que va a variar es la longitud, ¿no? Vamos a colocar toda la longitud de nuevo. 2 por lo que sería pi, por el radio, que sería 0,68 menos 0,025, dividido entre 4, todo eso más lo que sería 0,025 y más 0,025, y listo, lo cual nos da 1,80. Ok, y como es un arco, por lo general el arco es moroso hacer y costoso, ¿no? Entonces, por ser un arco, vamos a decir lo siguiente: por ser un arco,
se cobre el doble. ¿Ok? Listo. Y en este caso sería 1.8 por 2, ¿no? Que sería o bien multiplicar el precio o bien duplicar la cantidad, ¿no? Si esto es 1.8 y lo multiplicamos por 2 y listo. En este caso que estamos haciendo eso, 3.6 pies cuadrados. Y este es el valor que tenemos que utilizar, ¿no? Y este ya no. Simplemente esto para el cálculo final. Bien, ya hemos hecho todo lo que es los bastidores. Lo que es siguiente que entraríamos según la enumeración sería 1.80. Estamos acá, a ver, bastidores hemos hecho hasta el arco que es 7, el siguiente sería 8, ¿no? Empezaríamos entonces con las soguillas 8, 9, 10, 11. Podemos empezar con eso. Listo. Entonces, soguillas. Listo. Entonces empezaríamos con el elemento. Empezaríamos con el elemento número 8, ¿no? Y acá ya varía, ¿no? Esto sería, soguillas sería igual a 1,5 pulgadas por 1,5 pulgadas. ¿Ok? Entonces hay que cambiar lo que sería eso. ¿Ok? Bien, entonces vamos a variar eso, la escuadrilla. Y listo. Entonces tengo acá una, podemos insertar. Y las soguillas serían 1,5 pulgadas por 1,5 pulgadas. Listo. Ok. Después simplemente nos faltaría calcular la longitud, que no es complicado. Listo, entonces en todo lo que es soguillas la escuadrilla se mantiene allí. Bien, primeramente nos fijamos el número de piezas y después la longitud. Bien, acá tenemos el elemento 8, que es esto. Entonces va a venir desde este punto hasta este punto, desde este punto hasta este punto y desde este punto hasta este punto, lo cual sería calcular el valor del 0,62 que ya tenemos y nada más, creo, ¿no? Porque acá, a ver, nos fijamos y sí, el valor de 0,62 prácticamente sería desde este punto hasta este punto. Entonces utilizamos 0,62 simplemente, ¿no? Y listo. Y tenemos 1, 2, 3, ¿no? 3 piezas para el elemento 8. Entonces colocamos acá 3 y acá 0,62. Listo. A ver, entonces modificamos 3. Esto ya no es 2 por 3, 1,5 pulgadas. Podemos colocar 1.5 por 1.5 en la calculadora. Y lo complicado es modificar esto.
Entonces tengo 3, 1.5 por 1.5 dividido entre 12 por 3.33 y eso multiplicado por 0.62 que es la longitud, lo cual nos da 1.16. Ok. Listo, posteriormente nos vamos al 9. Bueno, podemos copiar esto nomás, ¿sí? Listo. Lo que va a variar es esto y lo que va a variar es esto. Listo. Ok, nos vamos al elemento 9. Número de piezas, en este caso serían 2, ¿no? Este de acá y este de acá. Y la longitud sería prácticamente desde este punto hasta este punto de acá. Ok. Entonces tendríamos el valor de 1.88. Ok, directamente. Y son dos piezas. Entonces colocamos acá, número de piezas 2. Esto es 1.88. Y listo. Cambiamos esto a 2. Y la longitud 1.88. Lo cual nos da 2.35. ¿No? Redondeando. 2.35 pie cuadrado. Listo, nos falta el elemento número 10. Listo, entonces en 10, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántas piezas y cuál sería la longitud? Vamos a calcular ahora. A ver, nos vamos a la parte de arriba y nos fijamos que el elemento 10 es estas diagonales. Que serían en teoría 4 piezas. ¿Ok? Y esas 4 piezas pues sabemos que hasta toda la longitud es 1.2. Hasta aquí, que sería la mitad, tendríamos 0,6. ¿No? Y nosotros necesitamos la diagonal. Y sabemos que es 0,6 a un lado y 0,6 al otro lado. Que esto también es 0,6, ¿no? Entonces, conociendo ambos lados, podemos sacar que sería esta prácticamente la hipotenusa, ¿no? Este sería un cateto, este sería otro cateto. Podemos calcular con raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 0,6 más la raíz cuadrada de, bueno, raíz cuadrada de 0,6 más 0,6 directamente. A ver, elevado al cuadrado obviamente cada uno, ¿no? Que sería entonces calcular el valor de esta hipotenusa. Listo, entonces vamos a hacerlo de esa manera. Y como es la misma longitud a ambos lados, entonces una vez calculado esta longitud la multiplicamos por 4 directamente, ¿no? Que sería prácticamente calcular este valor de acá. Va a ser igual a la raíz cuadrada de 0,6 elevado al cuadrado más lo que sería 0,6 también elevado al cuadrado. Y listo. Y este valor de acá sería la longitud. ¿No ve? Y eso hay que multiplicarlo por 4 porque el número de piezas del elemento 10 es 4.
Y este valor de acá del 11 simplemente vamos a verlo después, que sería 0,6, ¿no? No es difícil eso. Entonces nos venimos acá, número de piezas, decimos que es 4. Y directamente, ¿no? Entonces no hay necesidad de multiplicarlo por 4 porque ya tenemos el número de piezas acá, ¿no? Entonces directamente esto. Colocamos la raíz, ¿no? Vamos a insertar. Listo. La raíz de... Listo. Entonces acá colocamos 0.6 elevado al cuadrado y más 0.6 elevado al cuadrado. Y listo. ¿Ok? A ver cuánto nos da. Entonces tendríamos 4. No varía la escuadrilla ni el 3.33. Entonces lo único que va a variar es la longitud, en donde hay que colocar raíz de 0.6 elevado al cuadrado y más 0.6 también elevado al cuadrado. Y listo. Lo cual nos da 2.12 pies cuadrados. Ok, posteriormente nos faltaría calcular el último elemento soguilla, que sería el elemento número 11. ¿No ve que hemos visto que es simplemente una pieza? Es este de acá. Que va a tener una longitud de 0.6, ¿no? Va a empezar acá y va a terminar acá. Ok, entonces tendría 0.6 la longitud. Y listo, ¿no? Es una pieza nada más, no hay donde perderse. Entonces esto cambiamos a 6. Y calculamos, ¿no? Esto es 1. Y esto es 0.6. Lo cual nos da 0.37. Pies cuadrados. Listo. Y hemos terminado con la parte de soguillas. Lo único que nos faltaría calcular ahora rápidamente son los batientes, ¿no? Que sería esto de acá y estos de acá. Ok, nos faltan simplemente dos elementos más para ya casi acabar este ejercicio. Entonces rápidamente vamos a hacer batientes. Y entraríamos con el elemento número 12. Okay. Miramos la escuadrilla de los batientes. Tenemos 1,5 pulgadas por 3. Entonces esto se vuelve 3. Okay. Y listo. Entonces va a variar nuestras longitudes. Ok. Entonces, a ver, nos fijamos, número de elementos 2, podemos colocar eso ya nomás. Número de piezas 2, listo. Y acá tendríamos la longitud, ¿no? Entonces la longitud hay que calcularla, ¿no? Y nosotros sabemos que prácticamente vamos a irnos mejor arriba para ver las medidas. Prácticamente esto de acá
tendría que ser 0,68. ¿Ok? Entonces nos fijamos en el batiente. El batiente prácticamente está acá. Entonces nosotros tenemos 0,68 a este lado. Tendríamos que quitarle este pedazo de acá, ¿no? Que también sería 5 centímetros. Entonces 0,68 menos 0,05 y tendríamos esta longitud de acá. ¿No ve? Simplemente eso. Entonces podemos hacer eso, ¿no? El 0,68 menos 5 centímetros a un lado. Simplemente a un lado, ¿no? Porque tenemos esto hasta acá. Ok. Simplemente eso. Bien, entonces necesitamos esta medida de acá, ¿no? Que habíamos calculado. Esta de acá y esta de acá. Habíamos dicho que va a ser 0,68 menos este pedacito de acá, que es 5 centímetros. Bien, entonces hacemos rápidamente. Son dos piezas, 0,68 menos 0,05. Listo, son dos. Y esto ya varía, ¿no? Esto ya es ahora 3. Listo. 12, 3.33 por 68 menos 0.05. Lo cual nos da 1.57 pies cuadrados. Listo. Posteriormente, mejor copiamos esto de acá. Y con esto terminaríamos el cálculo, ¿no? Y posteriormente solo nos faltaría calcular el precio. El 13 pues también tenemos número de piezas 2. Lo que va a variar es este valor de acá. Ok. Entonces para el batiente del elemento 13 nos fijamos acá. Okay, pero vamos a irnos a este lado mejor. Simplemente el batiente del elemento 13 es este punto de acá y este punto de acá. Okay, son esos dos elementos, esas dos piezas. Entonces la longitud total desde este punto hasta este punto es 1.2. entonces tengo que restarle 0,5 5 centímetros acá y 5 centímetros acá. Entonces mi longitud va a ser 1.2. a ver, colocamos acá 1.2 menos lo que sería 0.05 a un lado y 0.05 al otro. Ok, entonces tengo 2, no varía nada. Lo único que va a variar es la longitud. Entonces tengo 1.2 menos 0.05 y menos 0.05, lo cual nos da 2.75. Ok, pies cuadrados y listo. Simplemente sería eso, y por último tenemos que hacer una sumatoria. Mejor lo ponemos allí y listo. Y bien, podemos calcular uno por uno o bien directamente todos, ¿no? Para mejor colocaremos todo directamente para ganar tiempo. 4.33 más 2.16 más 1
acá estamos, más 1, más 1.96, estamos ahí, más 6.26, más 1.30, ahora 1.07, y más el arco, ¿no? El arco habíamos dicho que vamos a utilizar 3.6 y ya no 1.8. 3.6, listo. Entramos a soguillas, más 1.16, más 2.35, más esto de acá que es 2.12, más 0.37. Listo. Más, entramos a lo que es batientes, tenemos 1.57, más lo que sería 2.75. Y listo. Lo cual nos da un valor de 32 pies cuadrados. Ok, listo, ese es el total de todo el cálculo, ¿no? Posteriormente nosotros necesitamos calcular el precio y nos da el precio de metro lineal de 2x4 que cuesta 48 bolivianos. Entonces para 2x4 el metro lineal, estamos hablando de un metro y de un elemento, una pieza. Entonces podemos utilizar 2x4, un elemento de 2x4, ¿ok? Entonces lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Acá entonces coloco, ya no colocaría qué número de elemento es un elemento cualquiera que dice que es de una pieza y esta escuadrilla es de 2x4. Listo, dividir entre 12 por 3.33 y al ser hablar de un metro lineal simplemente nos está diciendo que la unidad de longitud es un metro. ¿Ok? ¿Y esto cuánto es en pies cuadrados? Hay que calcular 1 por lo que sería 2 por 4 dividido entre 12 por 3.33 por 1. Y esto nos da 2.22. 22 pies cuadrados. Y dice que esto cuesta 48 bolivianos. Listo. Entonces nos dice que cuesta 48 bolivianos hacer 2.22 pies cuadrados. Entonces nosotros decimos lo siguiente. Si 2.22 pies cuadrados es igual a 48 bolivianos, hacemos el regla de 3. 32 pies cuadrados, ¿a cuánto va a ser? Necesitamos nuestro valor X en bolivianos. ¿No? Listo. Entonces simplemente hay que hacer un despeje, ¿no? Este elemento es lo que al final tendríamos sería que X va a ser igual a 48 por 32 dividido entre 2.22. ¿Ok? Nada más. Entonces eso hay que escribir, ¿no? Hay que anotar, lo cual vamos a hacer acá.
en una ecuación. Entonces, insertar, donde x va a ser igual, directamente vamos a colocar 48 por 32 dividido entre 2.22 y calculamos, ¿no? 48 por 32 entre 2.22, lo cual nos da un valor de 691,89 bolivianos. Ok, y listo. Esta sería nuestra respuesta. Ok, no es complicado, no es difícil. Lo único que hay que tener cuidado es quizás en las medidas nada más. En este caso no teníamos de dato quizás estos dos valores, por eso quizás estaba un poco complicadito esa parte, ¿no? Porque hasta al pensar, hasta analizar, hasta deducir, pues se va el tiempo, ¿no? Bien, entonces no es complicado, ¿no? Una vez que tienen todas las medidas, si se dan cuenta, no es nada complicado hacer el cálculo de este ejercicio, ¿ok? Y van a ser similares nomás, ¿no? Sus ejercicios no creo que varíe tanto. El día de mañana vamos a ver un ejercicio más respecto a esto. Y después ya vamos a entrar directamente a lo que sería dimensionamiento de plantas de tratamiento. Eso también es un ejercicio súper corto, súper regalado, y el cual yo creo que sí o sí va a entrar también a su examen. Entonces no estudien nada más, no es difícil el segundo parcial. La parte más complicada quizás sería esto, si es que no les da alguna medida, ¿no ven? Nada más. Ok, bien. Si no tuvieran dudas respecto a esto, pues nos veríamos el día de mañana, ¿ok?